Hola, en esta ocasión voy a mostrarles cómo aplicar un análisis de varianza de una vía y la prueba de Tukey en R. Para esto voy a mostrarles unos datos de ejemplo, voy a mostrarles cómo hacer edición de datos, algunas figuras exploratorias, cómo evaluar los supuestos estadísticos del análisis de varianza, cómo aplicar el análisis de varianza de un factor, cómo aplicar la prueba de Tukey y finalmente voy a mostrarles dos opciones para generar figuras para el análisis de varianza y el análisis de varianza junto con la prueba de Tukey. En esta ocasión voy a utilizar estas librerías, el Tidyverse, que ayuda mucho a acomodar los datos o a editarlos en este nuevo estilo de programación. Voy a utilizar la librería RStatics, que utiliza un tipo de codificación de escritura de código tipo tidyverse y que fue diseñado para aplicar estadísticas básicas. Y finalmente voy a utilizar la librería ggpvr, que ayuda a crear figuras listas para publicación o más bien figuras que puedan agregar los resultados de las pruebas estadísticas. Si necesitan ayuda con estos paquetes, pueden utilizar estos códigos para pedir la ayuda de RStatics o de la otra librería y van a ver la descripción y todas las funciones que están disponibles. A mí en lo particular me gusta que las figuras de ggplot tengan un fondo blanco. Por lo tanto, pues voy a definir el tema de mi sesión como el tema blanco y negro con este código. Siempre es muy importante definir el directorio de trabajo porque esto les va a facilitar mucho para importar o exportar datos y figuras durante su sesión. En mi caso, mi directorio de trabajo está en la unidad C, en la carpeta Raúl, en la carpeta tutoriales en R y en la carpeta ANOVA de Bonavía. Los datos que voy a utilizar como ejemplo para que todos puedan usarlo son estos, con este nombre, y que son datos que están en el set de datos cuando se instala R por primera vez en el R base. Léanse los detalles, pero básicamente estos datos son dos columnas y contienen los pesos de ciertos pollos que fueron alimentados con ciertos suplementos alimenticios. Para mejorar la edición de estos datos, yo voy a generar un objeto que se llama mis datos, que lo van a poder ver en su ambiente de trabajo. Y en este ambiente de trabajo podemos ver que son 71 observaciones y dos variables, es decir, 71 renglones y dos columnas. Si quieren imprimir los primeros 5 renglones, pueden utilizar este código. Y lo que vamos a ver es que este objeto es un tivo, como les decía, de 71 por 2 renglones y columnas, que tiene una columna que se llama weight y que tiene la característica que es un número con decimales. Y tenemos otra columna que se llama fit, que es del tipo factor. Esto es súper importante cuando apliquen análisis de varianzas, ¿ok? Sin embargo, pues como los datos son con nombres en inglés, yo voy a modificar estos nombres para evitar estos nombres y además, en vez de utilizar los nombres completos de los niveles de esta variable categórica, voy a poner letras. En primer lugar, lo que quiero hacer es cambiar los nombres de las columnas a peso y suplemento. Vean que con esta función de names podemos reemplazar o cambiar los nombres. Y vamos a ver que ahora los datos se ven con la columna que se llama peso y la columna que se llama suplemento. Pero la segunda, que les digo que es un factor, todos sus niveles siguen con los nombres originales. Entonces, una forma de hacer lo que yo les propongo es generar un vector de caracteres con todos los niveles de esta variable categórica. En este caso, la función unique les va a permitir obtener los valores únicos que sean todos los niveles, que en este caso son 6. Yo los convierto a carácter para que no queden como factor. Y después, un segundo vector, aquí yo llamo como editadas, que básicamente genero letras en mayúscula del abecedario en inglés con la misma longitud de los niveles originales, que en este caso son 6. Si combinamos esto, vamos a ver que, por ejemplo, el primer nivel que se llama Horsebean, ahora se va a llamar la letra A y así sucesivamente. ¿Ok? La función
Mutate les va a permitir cambiar o crear nuevas columnas con el lenguaje tidyverse. Entonces, para la columna suplemento, yo la voy a convertir a un factor en el cual originalmente pues tiene estos niveles. Y después con el argumento labels, yo le voy a dar estas etiquetas. Entonces, cuando corro este código, vamos a ver nuevamente con las primeras 5 renglones que ahora todo lo que se llamaba horse bean, que estaban en los primeros 5 renglones, ahora quedaron con la letra A. Entonces, cuando aparezca el siguiente nivel, va a ser la letra B y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué figura pudiéramos utilizar como exploratorios? Pues como ya de entrada queremos aplicar un análisis de varianza, queremos ver cómo comparar todos los niveles de esta variable categórica. Entonces yo les propongo esta figura de caja y bigotes de esta manera. Vean que en el eje X está la columna o la variable suplemento, en el eje Y quedó nuestra variable dependiente, que es la del peso, y después las figuras que ustedes están viendo aquí, cada caja y bigote representan los estadísticos de cada uno de los grupos, que en otro video les voy a mostrar más a detalle de qué se tratan. Sin embargo, brevemente les explico que las líneas verticales en la parte inferior y superior representan los valores mínimos y máximos respectivamente. Las cajas representan en la parte inferior el primer cuartil, en la parte superior el tercer cuartil, y la línea horizontal que ven ustedes acá son las medianas de cada nivel. En el caso de que ustedes observen puntos, significan que estas observaciones fueron consideradas como outliers o valores extremos. Entonces, en otro momento les explico de qué se trata esto. En términos de código, utilicé el argumento fill para rellenar con colores estas cajas y utilicé la variable suplemento para esto, que es una variable de tipo factor. Luego no me interesa en este momento mostrar la leyenda, por eso cuando utilizo el boxplot le digo que no muestre la leyenda con este argumento que se llama show.legend igual a false. Finalmente, cambié el nombre del eje Y para que la etiqueta de este eje diga peso y entre paréntesis la letra G, ¿no? O sea, peso en gramos. Si usted quiere salvar esta figura, vamos a utilizar la función ggsafe, en el cual tenemos que definir el nombre del archivo de salida y la extensión. .png significa que va a generar una figura tipo PNG. Y en mi caso, yo lo quiero con un ancho y un alto delimitados, que son estos números de width y height, y que corresponden a los valores en pulgadas. Si corro esta línea, en automático en mi directorio de trabajo voy a tener esta figura ya como archivo PNG. ¿Ok? Otro tipo de figura para representar comparaciones entre grupos pudiera ser la clásica que utilizan los promedios y el error estándar. Para esto utilizo básicamente el código base anterior, pero ahora voy a utilizar la función StatSummary, que en este caso me calcula el promedio y la representa con barras. Y en la segunda ocasión que lo vuelvo a llamar, me va a agregar el promedio y el error estándar. De tal manera que este punto representa el promedio y las líneas verticales el error estándar. Y todo esto aplica para cada una de las columnas. Noten que al final yo le digo que con el tema que quite la leyenda, porque si no, va a agregar en la leyenda los colores de los niveles de la variable suplemento, así como este punto y estas líneas verticales, que no es necesario. Finalmente exporto la figura como lo hice anteriormente con ggsafe, con este nombre y estas dimensiones en particular. Ahora bien, antes de aplicar un análisis de varianza, es importante aplicar los supuestos estadísticos. Entonces, en la revisión de los supuestos estadísticos, hay dos los que son los principales en el análisis de varianza. Y uno es la normalidad y la otra es la homogeneidad de varianzas. Para ver la normalidad con R clásico, vamos a utilizar esta función, en el cual vamos a establecer que la hipótesis nula dice que los datos no provienen de una distribución normal.
Con la librería rstatics usaremos esta otra función. No importa cuál utilicen, vamos a llegar a la misma conclusión porque vamos a tener el mismo valor del estadístico de prueba y el mismo valor de P. ¿Ok? En este caso, con R clásico, que es esta función de acá, vamos a ver que nos está diciendo que está aplicando una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Y además nos va a decir que el estadístico normalmente se reporta con la letra W. ¿Ok? En esta ocasión tenemos que el valor de P es mayor a 0.05. Entonces podemos concluir que no rechazamos la hipótesis nula, es decir, que los datos tienen una distribución normal. Para el caso de la homogeneidad de varianzas, pueden utilizar la función de la prueba de Bartlett de R clásico y utilizarían este código donde estarían diciendo que agrupe la variable dependiente con esta variable independiente y en el cual vamos a estar viendo que el resultado va a ser este. Entonces, en la prueba de homogeneidad de varianzas de Bartlett, el estadístico que utiliza acá es el k cuadrado y este es su resultado. Y el valor de P es este de acá. En caso de RStatics no está definida esta función. Sin embargo, utilizan una prueba similar, que es la prueba de Liouville. Y vamos a ver los resultados de esta forma. En este caso, ni el valor de P ni el valor del estadístico coinciden porque son dos pruebas diferentes. Sin embargo, en ambas ocasiones, el valor de P fue mayor a 0.05. Por lo tanto, podemos concluir que los datos tienen varianzas homogéneas. Ahora bien, para el caso de la ANOVA de una vía, una vez que ya tenemos los dos supuestos estadísticos, el de normalidad y el de homogeneidad de varianzas, podemos aplicar con R clásico la función A o B. Sin embargo, no les va a desplegar los resultados completos, por lo tanto, tendrían que aplicar la función summary después de la función A o B. La hipótesis nula es que no hay diferencias significativas en ninguno de los grupos, ¿ok? Entonces, cuando vemos el resultado de R clásico o en la función ANOVA test de la librería RStatics, vamos a llegar a la misma conclusión. El valor de P es menor a 0,5, este valor de acá. El valor de F, que es el estadístico de prueba, es exactamente el mismo en ambos. Entonces podemos concluir que al menos uno de los grupos es diferente, pero no sabemos cuáles. ¿Ok? El análisis de varianza no te dice cuál es el grupo que difiere de los otros, ¿no? Para eso tenemos que aplicar como prueba a posteriori la prueba de Tukey. Entonces, ¿qué es la prueba de Tukey? Es una prueba para hacer comparaciones variadas de cada uno de los niveles y va a ver si la diferencia entre estos grupos realmente es significativa o no. Con R clásico tendríamos que utilizar este código y veamos que el resultado que nos imprime en la consola de R es que está aplicando múltiples comparaciones de los promedios y es la prueba de Tukey, que utiliza el 95% de confianza. El resultado va a ser esta matriz que ven ustedes acá con 4 columnas y con tantos renglones como comparaciones sean posibles. La primera columna es la diferencia, la segunda y la tercera columna es el intervalo de confianza y la cuarta y última columna es el valor de P ajustado. En el primer caso, lo que vamos a observar es que está comparando el grupo B contra el grupo A. La diferencia son 58 unidades. ¿Qué quiere decir? Que el grupo B es, en promedio, 58 unidades más grande que el grupo A. Estos son sus intervalos de confianza y el valor de P ajustado, en este caso, es mayor a 0,5. Es decir, no hay diferencias significativas. En el segundo caso, vamos a ver que el valor de P es menor a 0,5. Por lo tanto, sí hay diferencias significativas. Es decir, entre el grupo A y el grupo C, sí hay diferencias significativas. ¿Ok? En el caso de la librería de RStatics, vamos a tener esta función que nos va a generar una tabla mucho más compleja. Por lo tanto, voy a utilizar la función select solamente para mostrar estas columnas, que sería el grupo 1, el grupo 2
la diferencia estimada, el valor de P ajustado y algo que es un código que va a tener, ahorita les muestro, que les dice si la diferencia es significativa o no. ¿Ok? Entonces vemos esta tabla. En este caso encuentra 15 comparaciones variadas únicas. Vemos que estas son las dimensiones de esta tabla que estoy mostrando. Y nuevamente, grupo 1, grupo 2. Es la diferencia o la comparación entre A y B. Pero aquí el problema es que el reacomodo de los niveles con esta librería es un poco engañosa, porque si vemos hay 58 unidades de diferencia y son positivas. Y eso no coincidiría porque A realmente es menor que grupo B. Entonces, aquí tendríamos que leerlo al revés. Es la diferencia de B con respecto a A. Y hay que tener cuidado con esto. Y bueno, al final tenemos las dos columnas con el valor de P y un código. Vean que ya habíamos dicho que el valor de P era mayor a 0,5. En este caso, esta librería de Restatics nos está poniendo la palabra, las dos letras NS, que significa no significativo. En el caso de que ustedes vean al menos un asterisco, significa que el valor de P ajustado es menor a 0,5, es decir, que es significativo. Entonces aquí tendríamos el resultado completo de todas las comparaciones posibles. Si ustedes quieren exportar la tabla completa, podemos hacerlo sin problema. Y en este caso utilizamos nuevamente la función de Tuki y después de generar la tabla, una función que nos permita exportar los datos como archivo de texto. En otro video les mostré cómo podemos importar y exportar archivos de texto. En este caso voy a generar un archivo de texto delimitado por comas que se va a llamar tabla tuki anova una vía. Ustedes pueden llamarla como ustedes deseen. ¿Ok? Entonces, en mi directorio de trabajo ahora cuento con esta tabla con los resultados completos. Si queremos representar gráficamente el análisis de varianza, yo les propongo este tipo de figuras. Nuevamente tenemos una figura de caja y bigotes y en la parte superior vamos a ver el valor del estadístico F, sus grados de libertad y el valor de P. Además, estoy agregando el número de datos totales. Entonces, esta figura sería suficiente para decir que encontramos diferencias significativas en al menos uno de los grupos. Pero recuerda que con el ANOVA no puede establecer qué grupos son diferentes entre sí. Podemos exportar esta figura nuevamente utilizando la función ggsafe. Ahora bien, si quiero una figura que integre tanto el análisis de varianza como las comparaciones pareadas de Tukey, tendremos que utilizar un código un poco más complejo. Primero, tendríamos que generar un objeto con la prueba o con los resultados de la prueba estadística. Aquí está este objeto que yo estoy llamando resANOVA. ¿Ok? Luego, un nuevo objeto que va a tener las comparaciones variadas, al cual yo estoy llamando compar. ¿Ok? Entonces, vea con cuidado el código. Si tiene dudas, me puede escribir en los comentarios. Una vez que tenemos esto, voy a utilizar esta función que pertenece a la librería ggpvr para precisamente poder integrar tanto el resultado de la ANOVA, como lo están viendo en la parte superior de esta figura, como el resultado de la prueba de Tukey. Que en este caso, gráficamente podemos ver estas barras que conectan dos grupos y que tienen al menos una estrella, que realmente lo único que está haciendo es mostrar cuáles grupos difieren entre sí significativamente. Nuevamente podemos ver que entre el grupo A y el grupo C hay diferencias significativas porque están conectadas con estas líneas. ¿Ok? Entonces, esta figura es muy útil porque integra tanto el resultado de la ANOVA como el resultado de la prueba de Tukey. Entonces, de esta manera, gráficamente ustedes pueden ver cada una de las diferencias significativas o de los grupos que realmente difieren entre sí. ¿Ok? Finalmente, utilizaríamos la función ggsafe para exportar esta figura
nuevamente como PNG. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video les sea útil y si tienen dudas o comentarios, ya saben, pueden escribirlas en la sección de comentarios. Hasta la próxima.